Hola, saludos y bienvenidos a esta emisión de Centroamérica Habla con Alberto Padilla desde la capital de Nicaragua, donde el gobierno nacional a principios de noviembre presentó una muy extensa reforma parcial a la constitución del país y en la que se incluyen cláusulas muy específicas de control a los medios electrónicos de comunicación. Ahora, hay antecedentes dentro de este gobierno de denuncias a espionaje sobre periodistas. Hay un personaje en particular que ha puesto el tema sobre la mesa y nos sentamos a charlar con el periodista Carlos Fernando Chamorro. Carlos Fernando Chamorro, periodista, colega de televisión y de prensa escrita. Muchas gracias primero que nada por tu tiempo. Gracias, Alberto. ¿Cuál es la circunstancia? Obviamente Nicaragua es parte de Centroamérica, pero dentro de América Latina, dentro del continente americano, el propio presidente de Nicaragua se trata de insertar en el mismo saco con el fallecido Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, con Rafael Correa, estos presidentes que se llaman a sí mismos progresistas. Y en ese sentido yo te pregunto, porque una de las características de estos gobiernos progresistas típicamente es la de tratar de controlar o estarse peleando con la prensa. De Daniel Ortega no se sabe tanto. De alguna manera este país siempre logra transitar por debajo del agua. Tú eres un periodista, sé que eres un periodista conocido como opositor de este régimen. ¿Cuál es la circunstancia del periodismo, de los reporteros, de la prensa aquí en Nicaragua? Cuando Daniel Ortega regresó al poder en el 2007, hizo una promesa de amplia libertad de prensa. Sin embargo, en la práctica actúa como un gobierno completamente sectario. Ortega estuvo 5 años en el poder, ya lleva uno más después de su segunda reelección. Nunca ha brindado una conferencia de prensa. Es decir, habla su esposa, la vocera del gobierno, y lo que ella hace todos los días es transmitir un mensaje telefónico, un monólogo presidencial. Este es un gobierno que no dialoga con la prensa, que no se abre a preguntas, y que ha etiquetado a la prensa independiente, a la prensa crítica, como es la buena prensa, como enemiga del gobierno, y por lo tanto ha dado instrucciones y órdenes a los ministros a que no pueden brindar entrevistas a los medios independientes. Hago la aclaración, yo no me considero opositor de Ortega, me considero un periodista que tiene la misión de fiscalizar el poder, y así lo hemos hecho con todos los gobiernos anteriores. Este es un gobierno intolerante, y cuando se siente desafiado responde a veces con bastante dureza. Pero ¿pudieras comparar tú, de nuevo, tomando en cuenta que en el resto de América Latina se conoce a la perfección, las declaraciones son muy vociferantes, les gusta, se regodean en atacar a la prensa, a Nicolás Maduro, a Hugo Chávez, que falleció, a Cristina Kirchner y a Rafael Correa? ¿Tú meterías en el mismo saco igual a Daniel Ortega? La tendencia es similar, pero es diferente el estilo. Ortega fue agresivo, durísimo en los 2 primeros años de su gobierno, cuando estaba en el proceso de implantación. Incluso nosotros fuimos víctimas de una campaña de difamación en la televisión de Ortega, porque aquí no hay televisión oficial estatal, son canales privados controlados por él y su familia. Mi oficina fue objeto de un allanamiento judicial y policial en el año 2008 bajo una presunta acusación criminal por lavado de dinero. Esos fueron años duros de represión. El gobierno se siente hoy muy fuerte porque es dueño, la familia de Ortega, de 4 canales de televisión, controla muchas radioemisoras, tiene socios empresariales que también comparten ese duopolio televisivo y por lo tanto, de alguna manera, ese estilo agresivo ha cedido a uno de un cierto distanciamiento. A diferencia de Chávez y Correa, aquí no hay leyes, digamos, restrictivas de la libertad de expresión. Las restricciones son por las vías de hecho, por la vía de la intimidación estatal y la cooptación económica. Aquí tampoco estamos en Honduras o en México. Los periodistas no estamos siendo agredidos físicamente o asesinados. Han habido casos de agresiones, pero es un estilo diferente. Ya, aclarando que en México y en Honduras típicamente se le atribuye los ataques a las mafias, a los narcotraficantes, no tanto al gobierno, ¿no? Sí. Bien, ahora, sin embargo, háblanos, porque tú estuviste reportando sobre un caso de un colega tuyo, que de hecho creo que trabaja contigo, sobre algo que fue un evidente caso de espionaje
o de boicot a un periodista? Eso fue, lo que ocurrió fue lo siguiente. El periodista Ismael López me contó hace algunos meses que él estaba siendo asediado, intimidado por personas que llamaban a familiares de él y finalmente lo terminaron llamando a él y se presentaban como oficiales del ejército en labores de inteligencia. Cuando finalmente tuvieron un contacto con él y lo entrevistaron, no le preguntaron nada sobre la defensa nacional, le preguntaron sobre el medio de comunicación en el que él trabaja, le preguntaron sobre cómo nosotros tomamos decisiones editoriales, le preguntaron sobre por qué un columnista critica al comandante Ortega y ese tipo de cosas. La intimidación se mantuvo hasta que nosotros llegamos a la decisión de decir, vamos a hacer una denuncia pública, vamos a decir que oficiales del ejército, que por supuesto andan vestidos de civil y no te enseñan una credencial, pero todo el mundo sabe que son oficiales del ejército, que trabajan en la Dirección de Información para la Defensa, están haciendo una labor de espionaje político. Aquí lo único que protege a los periodistas es la denuncia pública. En efecto, después de esa denuncia cesó la intimidación. Una alta autoridad del ejército, el general Adolfo Cepeda, inspector de la institución, dijo que el ejército no hace espionaje político, pero que ellos no tienen por qué investigar esas denuncias, porque no se presentaron pruebas de cuáles son los nombres de esos supuestos oficiales. ¿Qué quiere decir eso? Eso indica una tendencia peligrosa. El ejército y la policía de Nicaragua, que durante los últimos años eran vistos como instituciones nacionales que nacieron en una etapa de partidismo político y se convirtieron en instituciones nacionales, están siendo de alguna manera contaminados por el estilo político de Ortega y empiezan un poco a entrar en campos que no le corresponden. Al regresar, varias personas de varios grupos diferentes de extractos de la sociedad me han hablado puntualmente, y así me lo han dicho, la frase siempre es la misma, de presencia de grupos armados en el norte del país.